Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes en profundizar una vez más de la palabra del Señor, y hoy tenemos el tema titulado Símbolos de la palabra de Dios. Por esta razón comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión te agradecemos, oh Dios, que tú nos permites poder estudiar libremente tu palabra y poder, Señor, levantarnos para comprender los símbolos que tú nos has dejado, que nos enseñan cómo tu palabra puede trabajar en nosotros. Permite, Señor, de que podamos ser transformados en esta mañana a través del Espíritu Santo y que tu palabra sea en nosotros una experiencia viva. En el nombre de Jesús. Amén. En la palabra del Señor hay varios símbolos que representan la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algunos de ellos y comencemos con uno que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 119, versículo 105. Este es un versículo que en realidad muchos no sabemos de memoria y es el siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este versículo, que realmente muestra tanto como la palabra de Dios, esa lámpara, es esa luz que realmente nos alumbra el camino, en realidad hay que también entender el contexto de esta expresión, porque muchas veces usamos este versículo para hablar de la palabra de Dios como una lámpara, una antorcha, pero no nos damos cuenta cómo realmente esa lámpara, esa antorcha, no solamente nos alumbra un camino, pero realmente nos muestra el camino, nos dirige en nuestra vida en una senda de vida, en una senda de victoria. Notemos el contexto de este versículo y veamos lo que la palabra de Dios realmente nos dice y por qué lo llama a la palabra de Dios una lámpara, una luz en el camino. Veamos en el capítulo 119, versículos 105 en adelante, dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbra mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Oh Señor, afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Primeramente notamos en estos versículos cómo la palabra de Dios, esa antorcha, esa lámpara, esa lumbrera en el camino, nos ayuda realmente a entender cómo podemos prometer al Señor cumplir su palabra. Es decir, nos enseña el método, la fórmula, cómo el ser humano puede guardar su santa ley. Esto es contrario al pensamiento del cristianismo común y corriente o del cristianismo moderno, donde pensamos o se nos predica de que en el Señor va a ser imposible jamás tener victoria y que vamos a vivir continuamente en el pecado. Pero la palabra de Dios nos dice de que cuando nos alumbra, cuando nos muestra el camino, vamos a poder tener esta promesa al Señor, esta experiencia de vivir vidas victoriosas, de poder vivir conforme a la palabra de Dios, de poder vivir conforme a sus estatutos, al mandato del Señor. Además de esto, la palabra de Dios, al ser una lámpara, una luz, nos ayuda, nos sostiene, nos vivifica. Porque a pesar de que podemos tener aflicciones, poder estar pasando momentos muy difíciles, cuando vemos en la palabra de Dios esa luz, ese alimento que nos sostiene, que nos fortalece, que nos alumbra y despeja las tinieblas en que estamos involucrados, en realidad notamos cómo esta palabra de Dios nos sostiene, nos vivifica, nos levanta de las aflicciones. Por eso, cuando realmente estamos pasando momentos de crisis, las promesas de Dios, la palabra de Dios, su santa ley, es la que nos puede sostener y la que nos ayuda a poder sobrellevar las cargas. No solamente sobrellevarlas, pero poder ponerlas por obra, poder vivirlas con alegría, con gozo en el corazón. Pero sigamos leyendo lo que nos dice los siguientes versículos. Estamos viendo el contexto de lo que significa tener a la lámpara, a la palabra de Dios, como esa lumbrera en el camino. Dice allí en el versículo 108 en adelante: sean agradables a ti, oh Señor, las ofrendas de mi boca, y enséñame tus juicios. De continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. Aquí vemos cómo la palabra de Dios, esa lámpara que nos ilumina el camino,
nos enseña realmente los estatutos del Señor. Su palabra, su santa ley, es la que nos ayuda realmente a comprender nuestra experiencia en la tierra, cómo vivir vidas que realmente reflejen el conocimiento de Cristo. Nos dice también de que esa palabra de Dios nos ayuda a sobrellevar las trampas del enemigo, las trampas de los hombres impíos, la que nos puede sostener, la que nos puede ayudar a sobrellevar estos enemigos de la verdad, porque la palabra de Dios nos sostiene, es una roca, un fundamento que nos impide desviarnos si tenemos la palabra de Dios en el corazón. Además de esto, notemos lo que nos dice los siguientes versículos, cómo termina esta parte, esta estrofa de este Salmo de 119. Dice allí, versículos 111 y 112. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para poner por obra tus leyes de continuo y hasta el fin. Es así como termina esta estrofa de este Salmo 119 acerca de cómo la palabra de Dios es una lámpara, una lumbrera en el camino, y nos llama y nos invita a guardar su palabra en el corazón, a que esta lámpara, esta lumbrera que nos muestra la verdad, nos muestra el camino, nos indica cómo vivir vidas victoriosas, esto es posible guardarlo hasta el fin. Es decir, podemos por la gracia de Cristo tener el corazón lleno de sus enseñanzas, de su palabra, de su santa ley y vivir vidas conforme al mandamiento de Dios, a la palabra del Señor. Dios desea que tengamos esa experiencia, de que podemos tener esa unión con el Señor, que podemos guardar su palabra en el corazón. Además de esto, notemos otro símbolo que queremos compartir en esta mañana. Esto se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 23, versículo 29. Dice allí: ¿No es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Aquí notamos cómo la palabra de Dios tiene dos símbolos en realidad. Se nos dice que la palabra de Dios es una llama y un martillo, diciendo o mostrando de que esa palabra de Dios es un fuego que nos puede purificar, nos puede limpiar, quitar ese pecado de nuestras vidas. Pero también es un martillo porque tiene que quebrantar, romper el corazón duro, el corazón que ha sido realmente fortalecido por el pecado, esos hábitos que son difíciles de cambiar, esa manera de vivir que es contraria a la palabra de Dios, tiene que ser quebrantado. Y muchas veces la palabra de Dios tiene que penetrar y romper, golpear con dureza el corazón duro de nosotros, de nuestras mentes, de nuestras vidas. Pero Dios también, en el contexto de este pasaje, realmente es también un llamado muy importante al liderazgo del pueblo de Dios, al liderazgo de la iglesia de Dios, porque el Señor dio este mensaje en el contexto que vamos a compartir. Es realmente un contexto sumamente importante, pero también muy directo. Es un contexto, es un mensaje que nos apela y nos llama especialmente a los líderes, a los pastores, a nosotros, a realmente no tener un mensaje que no sea la verdad. Porque muchas veces las personas hoy en día creen que la palabra de Dios únicamente profetiza paz, seguridad, prosperidad. Pero esto no es lo que la palabra de Dios muchas veces tiene que decirnos. En realidad, sabemos que la palabra de Dios tiene un mensaje a veces que es duro de escuchar porque es un mensaje que nos llama la atención, nos quebranta en nuestro orgullo, en nuestra suficiencia propia, en nuestros planes humanos y nos invita a transformar la vida, cambiarla y ser semejantes a Cristo. Una vida de abnegación, de servicio, de entrega al prójimo. Esto va contrario con el concepto humano natural del corazón y por eso la palabra de Dios tiene que también ser ese martillo que golpea con dureza, con firmeza en la mente del corazón de los hombres para poder transformarlos, para poder cambiarlos, para poder ser vasijas útiles al servicio de Cristo. Notemos cómo se nos dice en este pasaje de Jeremías, capítulo 23, que se nos enseña allí a través del contexto del mensaje que estaba dando el Señor a su pueblo. Nos dice el versículo 16 en adelante: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dice que tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: No vendrá mal sobre vosotros.
Notamos ahora en el contexto del pasaje que el mensaje del Señor es que no escuchemos a esos predicadores, a esos profetas, a esos maestros que enseñan o dicen un mensaje de falsa esperanza, un mensaje de paz, de prosperidad, de que ningún mal vendrá sobre vosotros. Esto realmente nos enseña de que en el tiempo tanto de ellos como el nuestro se levantarán muchos falsos maestros, pastores, profetas que traerán un mensaje de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de seguridad. Pero el Señor nos invita a recordar que su palabra no tiene esos ingredientes de una prosperidad abundante en la tierra o una seguridad para nunca tener tribulación o dificultad. Al contrario, la palabra de Dios nos dice, nos muestra de que el cristiano recibirá persecución. El cristiano verdadero será rechazado por los hombres. Tendremos una suerte como la que tuvo Cristo. Por esto es realmente inaudito pensar de que hoy tenemos a personas que prometen que si sigues al Señor, todos tus males se te van a ir, que todas tus dificultades se van a esfumar, como que fuera un mensaje de magia, un mensaje o una experiencia mágica. Pero en realidad lo que el Señor nos invita es de que al estar con Él en su palabra, al tener en nuestras vidas, vamos a poder tener la fortaleza, poder tener el discernimiento, el conocimiento necesario para poder sobrellevar las dificultades con alegría, con paz, sabiendo de que podemos tener en el Señor una respuesta, una fortaleza, un aliento en el tiempo de crisis. Pero volvamos a Jeremías 23 y notemos cómo el Señor nos invita a escuchar su palabra de verdad, a estar atento a Él. Nos dice en el versículo 18 lo siguiente: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí vemos cómo el Señor nos llama y nos invita a estar atento a su palabra, a realmente oírla, y no ser como esos profetas, esos falsos maestros que simplemente buscaban tergiversar la palabra de Dios y decían en la palabra de Dios o hablaban en el nombre de Dios, pero realmente traían un mensaje equivocado, un mensaje que no era la verdad. Por eso Dios nos llama, nos invita a escudriñar por nosotros mismos su palabra, a realmente entenderla, a prestar oído y atención a lo que Dios ha dicho. Por eso el Señor nos dice y nos invita que su palabra no es solamente una palabra de aliento, de ánimo, pero también una palabra que puede penetrar nuestras vidas, realmente en mostrarnos nuestros corazones corruptos, llenos de maldad y iniquidad, para poder ser transformados por justamente la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el poder de la palabra que genera, que recrea, se puede decir así, que vuelve a ser una criatura nueva en nuestra vida y nuestra experiencia. Y podemos así compartir con otros lo que significa realmente ser transformados por la palabra de Dios. Nos dice Hebreos 4:12 lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He aquí como vemos como la palabra de Dios también es un símbolo de una espada que penetra, que tiene que romper esa coraza, esa experiencia, esa costra tan dura de nuestra vida, para poder realmente mostrarnos lo que está en el corazón, lo que nos puede ayudar a discernir las intenciones de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de nuestra vida. Y el Señor quiere llegar hasta dentro, poner su espíritu en nosotros, poner esa imagen de Cristo en nosotros y transformarnos, no a un simplemente formalismo religioso, pero una nueva criatura, una nueva experiencia, a una persona, a un ser humano que refleje el carácter de Cristo, que tenga ese amor al Señor y ese amor al prójimo como los elementos, como las demostraciones externas de lo que significa tener a Cristo en el corazón. Por esto, mis hermanos, Dios quiere que tengamos una experiencia diferente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que hacer nosotros una experiencia de libertad, de realmente librarnos de nosotros mismos, de nuestros propios pecados, nuestras propias concupiscencias y poder ser victoriosos en Cristo. Como Jesucristo invitó a sus discípulos, a los que habían creído en Él, en Juan 8, 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.
He aquí la invitación de Cristo a guardar su palabra, a mantenerla en el corazón para poder ser realmente sus verdaderos discípulos. Y no solamente guardar su palabra para seguirlo, imitarlo, pero también, como dice Cristo, para realmente obtener la victoria, esa libertad que tanto necesitamos, esa libertad del pecado, de nuestras concupiscencias, de nuestra maldad, de aquellas cosas que nos llevan a la tentación o al pecado. Esa libertad que Dios promete a través de su palabra puede ser nuestra si guardamos, si nos mantenemos unidos a Cristo, si realmente decimos al Señor, ven a mi corazón y habita en mí. Que podemos decir como Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino también de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y que su palabra sea en ti una experiencia real. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.